es momento de conversar sobre la pena de muerte en debate, antecedentes, aplicación y referencias. Es por esa razón que nosotros nos encontramos con el doctor Fernando Calle, él es constitucionalista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Paloma, muchas gracias a ustedes, al jurado y a la inquietud por lo que tu inicial extra fuera de cámara decías, ¿qué pasó con el presidente Vizcarra? Efectivamente, porque hace unos días se pone en debate, ¿no? ¿Cuáles serían las sanciones de repente para los violadores de menores de edad? Y es que ahora está ya en debate, precisamente en agenda, hablar sobre la pena de muerte, si podría o no ser aplicada en el Perú. Bueno, mira, yo diría, recordemos primero que el que puso de verdad un decreto supremo sobre pena de muerte fue el Libertador Bolívar, antes de la constituyente del 23, ¿no? Entonces, el decreto de Bolívar decía que no tenía que ver con las violaciones, creo que generalizaba mayores cosas, porque la podredumbre de lo que hemos visto de la corrupción y la impunidad es la que trae mayores desgracias a todo, incluso violaciones, feminicidios, etc. Entonces el Libertador dijo en el decreto supremo que todo aquel funcionario que tome dinero de las arcas del Estado, del pueblo, será sancionado con la pena de muerte. Y su artículo segundo señalaba que los jueces que no aplicasen esta norma tendrán la misma suerte. Y desde ese entonces hasta cuando se derogó en la constituyente del 23, no sé si por el poco tiempo, nadie tocó dinero, ¿eh? Eso sí es cierto. Después que se derogó, yo siempre he sostenido con inquietud entre mis alumnos que espero que Dios me dé vida para llegar a la máquina del tiempo, porque uno debe ser interesante trasladarte a escuchar el debate, ¿no? En la constituyente, ¿no? Ya me imagino la masonería, los católicos, que la vida es de Dios, la pena de muerte. Lo cierto es que se trajeron abajo. Y desde ese entonces, mis queridos amigos, creo que todo el mundo saquea y se ha ido, y el Perú es muy rico, pero soporta todas estas cosas, ¿no? Pero también es bueno aclarar que la pena de muerte la ponen en actividad al debate cuando necesitan algo de publicidad, es un poco populista, ¿no? Para tapar cosas mayores. Entonces, claro que ahora con el coronavirus ya la tapa casi todo, pero lo que le puedo decir es que es bueno que la población, los especialistas, el presidente que entra en tantas contradicciones, nunca he visto que un presidente del Consejo de Ministros contradiga a su presidente. El ministro de Justicia, yo creo que ya no hay existencia presidencial, porque en cualquier otra circunstancia habrían renunciado o los habrían retirado del cargo, ¿no? Sin embargo, este es un tema que está en la coyuntura ahora, sí, ¿no? Pero yo quiero decirte algo que es importante. Si eso se quisiera, tiene que primero modificarse el Código Penal, modificarse la Constitución y de ahí denunciar la Convención de San José de Costa Rica para que podamos en el debate legislativo ya generar la sanción y para qué es, si es por traición, si es por corrupción. Me refiero porque existe la pena de muerte en traición en tiempo de guerra, ¿no? Entonces el terrorismo también, pero antes de estos tratados que nosotros tenemos. Entonces, si tú te das cuenta, hay una cantidad de requisitos que no es tan simple decir, pues la propongo, porque no llegan ni para hacer votos de una ley orgánica. Imagínense, van a necesitar 80 y tantos votos, 2/3 más un voto, para efectos de poder hacer la reforma constitucional, la ley orgánica, bueno, con el mecanismo de ley orgánica, y luego denunciar la convención. Y eso claro, vamos a tener un año después. Y también esto traería consecuencias para nuestro país a nivel internacional, digamos. ¿Cuáles serían estas consecuencias? Bueno, nosotros hemos tenido la experiencia que durante el gobierno de la autocracia, porque hay dos, ¿no? El gobierno democrático, algunos lo han llamado dictadura, yo creo que la autocracia del presidente Fujimori, nos retiramos del Acuerdo de San José. Y no se ha sentido mucho, a decir verdad, pero no es lo mejor, porque podría haberse aplicado la Carta Democrática, ciertas cuestiones de bloqueo continental. Pero lo que sí puedo afirmar es que es fundamental, y esto debe servir para analizarlo, que debería convocarse a una reunión de cancilleres
en la capital de nosotros, en el Perú, por razones de que somos la cabeza de la región, fuimos cabeza de la colonia, el imperio, entonces debería haber una reunión de cancilleres que lleve el mensaje de reformar la convención. De acuerdo a la Convención de Viena, como una constituyente, se puede hacer muchas reformas a la Convención de San José, entre ellas para los que quieren la pena de muerte, pero hay cosas, yo diría, de más trascendencia para el manejo, el respeto, por ejemplo, el respeto al agotamiento de la vía interna, el señalamiento de las indemnizaciones que se hacen por parte de la Corte de San José, puede señalarse que se lleve adelante, pero quienes la ejecuten sean las cortes de cada país. Así es, hay diversos temas en todo caso que podrían llevar a eso con mucha importancia, ¿no? Así es. Sí, para volver un poco al tema de la pena de muerte que nos trae aquí, precisamente... ¿Te encanta la pena de muerte? Está bien. No, sino que hay que revisar incluso también los antecedentes. Usted de repente nos podría explicar un poco de cuál fue la última vez que se aplicó la pena de muerte en el país. En el caso de violaciones fue el monstruo de Armendáriz. Sí, ese caso... Desde estudiante yo he tenido, no es que no esté en pro o en contra, obviamente que tú quieres que ahorita pongan en el paredón, por ejemplo, a todos los que han saqueado la República, a todos los corruptos, a los que maltratan mujeres, sería bueno a los que maltratan hombres también, ¿no? Se da caso de que pegan a los hombres, y lógicamente la violación de niños. Pero yo creo con sinceridad que a quien sea juez siempre va a haber una preocupación. ¿Qué pasa si es inocente? O sea, ¿qué pasa si una vez que hemos ejecutado la medida, resulta que la persona no ha sido el autor? Eso sucedió con el monstruo de Armendáriz, famoso caso, desarrollo penal para todos, y que indudablemente después que se le fusiló pasaron un tiempo y se descubrió que él no era el autor de esa violación. Quizás modulando, o sea, se puede poner una cadena perpetua con cargo a la pena de muerte, o sea, si en un lapsus determinado queda totalmente consolidada la autoría, no solamente de eso, ¿no? Por ejemplo, la traición a la patria puede contemplar la corrupción en gran escala. Y lo acabamos de escuchar antes de sentarme, como es una cosa terrible la podredumbre existente, ¿no? Por eso alguien me decía, ahora que estamos con el coronavirus, preocupados, y está bien, ¿no?, que se cierren fronteras, todo, pero dicen que se cierren fronteras para que no se vayan los corruptos. Me dicen, no, pues no vayan a salir más de los que están. Y naturalmente, esta es una preocupación que, en cuanto a la pena de muerte, que no debería ser la única sanción que puede existir. Así es. Precisamente, doctor, y seguramente con su vasta experiencia podrá comentarnos si es que la severidad en las penas reduce la cantidad de delitos. Depende, fíjese, yo creo que indudablemente nosotros lo que necesitamos es tres cosas, ¿no? Nutrir, educar, ¿no?, y dar salud. Pero porque eso posibilita de que también la tentación del ilícito no sea tan drástica como hoy. No tenemos, si es así, el ministro de Justicia debe estar preocupado por los penales, porque no tenemos penales suficientes, ni que tengan una infraestructura un poco humana para mucha gente, ¿no? Entonces, la prisión, obviamente la penalidad severa, debe ser para reincidentes, reiterantes y cuyos ya hay, como dicen, avesados en el ilícito, y no confundir con los primarios, ¿no? Y siempre hay que separar los delitos de los que hacen daño a la patria, daño a la nación. ¿Y por qué te hago esta referencia? Cuando tú escuchas, por ejemplo, que el presidente de la República dice, nadie me doblega contra la corrupción, ¿no es cierto? Dice, sale el presidente del Consejo de Ministros y dice, la base de este gobierno será y es la lucha contra la corrupción. Entonces el televidente, el que está, tú como joven dirás, no entiendo, porque tiene 6 ministros investigados, una presidenta del Instituto de Seguridad Social en proceso. ¿Cómo es esto de la lucha contra la corrupción? ¿No? Es una cosa que llama la atención, pero que definitivamente la severidad, yo diría más aún, la prontitud en los procesos, porque no pueden ser eternos, y la severidad sí en delitos que tengan que ver no solamente con estas situaciones que conllevan a los derechos humanos, sino también a los derechos de todos los peruanos en materia de corrección en el manejo de los dineros del Estado. Así es. Podría ayudar. Bien. Y aprovecho por eso, que en estos temas de corrupción, yo no entiendo por qué, y le invoco a la señora fiscal de la Nación y al presidente de la Corte Suprema, que deberían crear ya juzgados, jueces ad hoc y fiscales ad hoc para estos casos de corrupción, porque un no tema que también la gente, se tendría que debatir porque en su son momento. Pocos,
y además ven varios casos, bien, ¿no? Sí. Ven varios casos. Bien, ¿no? muchísimas gracias. Te El tiempo puedo se pedir nos ha 2 minutos agotado. nada más, Sí, por es que favor. No es que brevísimo, Sí. porque yo veo y me impresiona ver cómo nos enseñan a lavar las manos, estoy de acuerdo con eso. Pero creo que deberían meditar el gobierno y los políticos en ejercicio, y sobre todo economía, que se lavarán en el ministerio, pero a 2 horas de su ministerio la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene desagüe. Es un tema en el que se tiene que trabajar. Bueno, por Dios, debería esto tomarse de alguna forma para que empiece a actuarse de inmediato. Y me imagino que en este momento que estamos hablando, la ministra de Salud ya está en estos lugares con sus carros de agua, qué sé yo, llevándola a la gente para que aprendan a lavarse la mano. Doctor Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Hemos conversado sobre la pena de muerte en el país, sobre casos de violación sexual a menores de edad.